Buenas, ¿cómo andan? Me voy a presentar. Mi nombre es Santiago Molini. Yo soy docente de la Cátedra de Psicomotricidad y Neurodesarrollo en las sedes de Rosario y de Marcos Juárez. Lo que vamos a desarrollar en este video es la tortícolis muscular congénita, un tema que ustedes lo van a poder leer y buscar en el libro Fisioterapia en Pediatría, en su capítulo 11. Lo pueden descargar desde el link que les dejamos. Cualquier inconveniente se lo comunican a su docente. Bueno, comencemos un poco a desarrollar para hablar un poco sobre qué es la tortícolis muscular congénita. Inicialmente estaría bueno definirla, responder a la pregunta de qué es. Para eso resulta interesante o facilita pensar en las palabras que componen a este diagnóstico, que es la tortícolis muscular congénita. La palabra tortícolis hace referencia a una postura o una posición anómala, en este caso del cuello y de la cabeza. Muscular hace referencia a que el origen o lo que causa esa postura es un músculo, justamente. En este caso, el músculo que estará generando esa postura anómala es el ECOM. Y el término congénito o congénita hace referencia a que, bueno, es un diagnóstico o una condición clínica que se encuentra presente al nacer. Entonces, repasando, la tortícolis muscular congénita es una postura anómala del cuello y de la cabeza, producto de una retracción, que ya veremos por qué, del ECOM, que se encuentra presente al nacer. Lo que seguiría es pensar un poco en la causa de este diagnóstico, de esta condición clínica. Lo que hay que decir es que es desconocida la etiología. Lo que existen son más bien teorías que intentan explicar. Actualmente son tres las teorías que se encuentran. Una de ellas plantea que la causa de esta retracción del ECOM sería de origen traumático, principalmente debido a una presentación difícil en el parto que genera una lesión por alguna maniobra durante el mismo, que genera una lesión en el ECOM, que esto derive en un desgarro muscular y produzca una cicatriz fibrosa que restringe la flexibilidad del músculo. Esta teoría no tiene mucho apoyo y fundamentalmente se debe a que, ya veremos en la clínica, la tortícolis muscular congénita presenta una tumoración ovoide en alguna parte del vientre muscular que no se corresponde con lo que ocurriría en un desgarro. Digamos, la cicatriz fibrosa histológicamente no se corresponde con la tumoración ovoide que se encuentra en el ECOM. La otra teoría que intenta explicar es la teoría vascular. En este caso, lo que nos plantea es la existencia de un infarto muscular en algún momento del periodo gestacional, esto debido a alguna oclusión arterial que restrinja ampliamente la irrigación del músculo y derive en una fibrosis. También esta teoría no se encuentra muy apoyada debido a que el ECOM es un músculo que particularmente tiene mucha inervación, mucha irrigación, perdón. Entonces no habría muchas probabilidades de que esto ocurra. La tercera teoría, en este caso la más aceptada, la que actualmente se considera que, digamos, que responde más preguntas acerca de por qué sucedió. Es la teoría isquémica. Esta teoría isquémica plantea que debido a una malposición fetal durante el periodo gestacional, se provocaría una isquemia justamente que deriva o derivaría en una fibrosis muscular. Esta fibrosis muscular sería posteriormente la tumoración ovoide presente en el músculo COM que restringe la movilidad del mismo. Entonces,
repasando, solo tenemos teorías al pensar la etiología, de las cuales la isquémica es la que actualmente mayormente se acepta. La tortícolis que nosotros estamos desarrollando es una tortícolis muscular. Ahora, la tortícolis como manifestación, como postura del cuello, puede tener otros orígenes, otras causas que no sean musculares. Algunos ejemplos que tenemos es la malformación cervical, la subluxación de una vértebra cervical, hernias discales, estrabismo, nistagmo. En todos estos casos existirá alguna manera de evaluar y de identificar la causa. Es decir, no se va a encontrar una tumoración ovoide o una limitada extensibilidad del músculo COM, sino que se va a encontrar, por ejemplo, en una radiografía, una malformación cervical, perdón, una subluxación de una vértebra. O se tendrá que evaluar qué sucede con la mirada y con la coordinación entre ambos ojos. Pero bueno, son algunos ejemplos, ustedes los tienen también en el libro que les mencioné, de tortícolis que pueden diagnosticarse, pero que no son musculares. Bien, sigamos ahora hablando un poco de la clínica de la tortícolis. La clínica nos va a presentar una rotación de la cabeza con una inclinación. Esta es fundamentalmente la postura anómala de la que hablamos. La postura está caracterizada por una inclinación del cuello homolateral al lado al ECOM retraído y una rotación hacia el lado opuesto del ECOM retraído. Si lo pensamos, son las dos funciones que cumple el ECOM. Entonces, su acortamiento posiciona al cuello en la posición en la que el ECOM funciona o actúa. Eso sería parte de la clínica, fundamental, y es quizá lo que primero llama la atención. Muchas veces el diagnóstico se alcanza a partir de que la madre identifica esto, que no mira hacia un lado o que no cambia de posición el cuello. Entonces, dentro de la clínica, la posición del cuello es fundamental. Otro aspecto que podemos sumar a la clínica tiene que ver con la presencia de esa oliva. Es una pelotita palpable en alguna parte del músculo que justamente expresa la fibrosis del músculo. Respecto a esta fibrosis, tenemos que decir que en el 80% de los casos, digamos estadísticamente, revierte de manera espontánea. Esto va a tener implicancias en la evolución de la motricidad y la evolución del desarrollo motor de un niño o una niña que tiene una tortícolis muscular congénita. Algo más que podemos sumar a la clínica es la presencia de lo que se llama plagiocefalia. Plagiocefalia, este término hace referencia a un aplanamiento que sufre el cráneo en su zona cervical, en su zona occipital, perdón, que se debe fundamentalmente al cierre prematuro de las cisuras craneales. Esto deriva en que tenga una forma particular, la cabeza, un poco ovalada, que tiene que ver con esto, con el aplanamiento de una zona del cráneo, fundamentalmente en su zona, específicamente su zona occipital, por el cierre prematuro de las cisuras craneales. A la clínica se le pueden sumar algunos otros aspectos, cuestiones posturales que tengan que ver con adaptaciones que realiza el cuerpo, elevación del hombro del mismo lado. Puede haber alguna modificación en la hemicara del lado desde donde tracciona el ECOM, algún desplazamiento o asimetría respecto de la otra hemicara. Por supuesto que la posición del cuello también va a afectar la mirada, es decir, dependiendo de cuán grave es la retracción, la mirada la va a tener siempre hacia un mismo lado. Si la dificultad de rotar hacia el lado donde está retraído el ECOM es mucha, también va a ser difícil orientar la mirada hacia ese lado. Entonces,
Esto por ahí es más para desarrollarlo en el encuentro presencial, pero la clínica también incluye aspectos que tengan que ver con la postura, con las adaptaciones, con las compensaciones y con el desarrollo psicomotor. En los casos donde el diagnóstico se realiza de forma temprana, en los casos donde se inicia el tratamiento tempranamente, el tratamiento conservador tiene muy buenos resultados. Estadísticamente se puede hablar del 80, del 90% de posibilidades de que recupere, de que de alguna manera se reduzca esa retracción y no tenga alteraciones en su desarrollo psicomotor. En el caso en el que el diagnóstico se realiza de forma tardía, ahí la resolución ya no es espontánea, la retracción suele ser irreductible, van a ser mayores las dificultades para lograr una movilidad completa del cuello. Y a partir de ahí uno va a poder ir observando la posibilidad de que aparezcan otras compensaciones en la postura, debido a que durante un tiempo prolongado o debido a que durante todo su desarrollo psicomotor hubo un impedimento muy importante, que es el de tener orientado el cuello siempre hacia un mismo lado. Esto puede conducir a una asimetría en la postura, una asimetría en la carga de peso en el sentado, puede conducir a asimetría a la hora de realizar la marcha, puede generar alteraciones del orden de la escoliosis en la columna, muchas compensaciones que pueden darse, les repito, en los casos donde se realizó un diagnóstico tardío, en los casos donde no hubo reducción espontánea de la retracción del ECOM, y son los casos en donde el tratamiento tiene menores resultados. Bien, respecto de algo importante que me está quedando es hablar de cómo diagnosticar, cómo se diagnostica la tortícolis. Fundamentalmente el diagnóstico es clínico. ¿Qué aspectos se van a tener en cuenta? La posición, la postura propia de la tortícolis, repito, inclinación homolateral y rotación contralateral en relación al ECOM afectado. La tumoración ovoide, que les comentaba en el cuello. Y acá también es interesante analizar la gravedad de la retracción, que esto también va a tener incidencia en el pronóstico del tratamiento. La gravedad de la lesión fundamentalmente se va a hacer evaluando la movilidad de rotación de cuello. Si la rotación del cuello hacia el lado donde no puede realizarla es igual o mayor a 30 grados, es decir, si al realizar un giro hacia el lado donde le cuesta rotar, es decir, hacia el lado donde rota el ECOM que no está afectado, y el límite lo encuentra a 30 grados o más de lo que sería el punto cero o del giro de 180 grados, se considera, es un índice de gravedad, digamos, va a tener menores posibilidades de que la reducción sea espontánea y menor pronóstico del tratamiento, porque nos habla de una retracción mayor, de una fibrosis que quizás ya esté más consolidada. Si no se logró entender la cuestión de la rotación como índice de gravedad, no se preocupen, se desarrolla en profundidad con el docente en la cátedra. Bueno, el diagnóstico no tiene mucho más para decir. Los que les comentaba antes de la clínica, se observan cuestiones que tengan que ver con asimetrías faciales producto de la retracción del ECOM, alteraciones posturales. Y después, en el proceso diagnóstico puede ser que se utilice la radiografía, fundamentalmente para observar si no hay otras cuestiones que están influyendo. Les hablaba de malformaciones a nivel de la columna cervical.
alteraciones que tengan que ver con la cintura escapular, pero sería más bien para o encontrar algo asociado o descartar otras causas de tortícolis. Bueno, respecto del tratamiento, ya les comenté que tiene muchas probabilidades de remisión espontánea y de buen pronóstico el tratamiento conservador. Es fundamental que se comience tempranamente. Y el tratamiento quirúrgico, la intervención quirúrgica de esa retracción, se va a pensar posterior a los 24 meses, habiendo pasado por un tratamiento conservador y no habiendo conseguido resultados. Puntualmente, ¿en qué consiste el tratamiento? Me parece interesante que se desarrolle en el encuentro que vamos a tener, cada uno con su comisión, virtual o presencialmente, porque lo interesante es ahora pensar qué impacto y qué impedimentos surgirán o generará la presencia de esta tortícolis muscular congénita en el desarrollo psicomotor del niño o de la niña. Bueno, los saludo. Cualquier consulta la pueden hacer con su docente. Les mando un saludo grande. Hasta luego.